Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero hablar sobre la distribución de la media aritmética. Nosotros ya sabemos que es una distribución normal. Quiere decir que todas las características aleatorias que nosotros en la naturaleza podríamos medir, algu- algunas de todas esas características pueden tener un comportamiento normal en probabilidad. Es decir, son características aleatorias que nosotros no podemos predecir con anticipación su valor, pero sí podemos dar una idea en términos probabilísticos de sus valores. Es decir, al ser aleatoria y conocer su distribución de probabilidad y conocer su comportamiento en probabilidad, nosotros podemos decir cuáles son los valores con mayor chance o mayor posibilidad de ocurrir. Y eso ustedes lo pueden ver cuando miran o analizan o dibujan una campana de Gauss. En esas áreas pueden establecer cuáles son los intervalos, cuáles son los valores de las variables que tienen mayor probabilidad. Recuerden que una variable continua puede estudiarse para una variable continua su probabilidad a través de intervalos de sus valores. Vamos a hacer este siguiente supuesto. En esta bolsa yo tengo una población de 70 individuos. Supongamos 70 personas a las cuales yo les puedo medir dos características que son aleatorias. Le puedo medir la edad y le puedo medir la altura. Cada una de estas personitas, individuos, tiene un valor de edad y un valor de altura, o estatura, o talla. Vamos a pensar en la característica o variable aleatoria estatura. La estatura se distribuye normalmente en esta población. Yo ya lo sé que se distribuye normalmente, que tiene una media que es 150 y tiene un desvío en la población de 19, aproximadamente de 19. Esta población de individuos que tienen una determinada estatura o talla es normal, tiene un comportamiento normal. Vamos a suponer que de esta población yo saco muestras con repetición de tamaño 5, es decir, saco 5 elementos y calculo su promedio. Saco estos 5 elementos y calculo de su estatura, tomo su estatura, esta tiene 135, 158, 172, etcétera, calculo el promedio. Generé una nueva variable aleatoria, que es la media aritmética. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a poner las fichas, saco otra muestra de tamaño 5, el promedio calculado con estos 5 individuos va a variar del primero. Entonces, genero otro valor de la media aritmética, otro valor aleatorio. Y así sucesivamente. Vamos a suponer que yo podría sacar 10, podría sacar 20, podría sacar 50, podría sacar 1000. La cantidad total de muestras de tamaño 5, la cantidad total de muestras de tamaño 5 es igual a aproximadamente 1.700 millones. Pueden hacer la cuenta y lo podríamos hacer después, pero aproximadamente 1.700 millones. Entonces, vamos a ver, solamente hemos sacado 10, 20 muestras. Vamos a ver lo siguiente. Lo que queremos ver es la distribución de estadísticos muestrales, en este caso la media muestral. Si yo tengo, como les dije, una población de 70 elementos y saco muestras de tamaño 5, genero para cada una de las muestras su media aleatoria. Como yo ya tengo muchas medias aleatorias, puedo hacer un histograma como para ver cuál sería su distribución. Es decir, a esas
medias, a esa distribución de medias, a ese conjunto de medias, puedo estudiarle las distribuciones. ¿De qué manera? Y bueno, podría ser una tabla de frecuencias relativas, podría estudiar el mu y su sigma, calculando la media y el desvío estándar, como para ver qué pasa con esas medias. Veamos lo siguiente. En esta gráfica, perdón, en esta tabla yo tengo la distribución, perdón, yo tengo las alturas de mi población, que son 80, perdón, son 80. Podría ver esta población de altura, podría ver cuál es su histograma, como para que ustedes vean que la altura tiene aproximadamente en mi población una distribución normal, ¿sí? Grafico el polígono de frecuencias, puedo hacerle un ajuste normal y puedo ver que esta población que yo tengo acá tiene una distribución casi normal, aproximadamente normal. Podría estudiar a través de otras técnicas si es o no normal, ¿sí? Podría ser una prueba de hipótesis, pero es algo que nosotros aún no vimos. Vamos a ver en esta población de altura, de mis 80 datos, 80 individuos, cuál es su media, cuál es su mu y cuál es su desvío estándar. Tengo un promedio de 150 y un desvío de aproximadamente 20, ¿sí? Entonces, en esta población tengo una media de 150 y un desvío de 20. He sacado muestras de tamaño 5, que son las muestras que yo saqué, 23 muestras de tamaño 5. Hay miles, millones de muestras de tamaño 5 que podría sacar de esa población. Si yo ahora estudio, hago una tabla de frecuencia con estas medias, voy a ver, perdón, hago un histograma con estas medias, voy a ver que las medias también van a tener una distribución aproximadamente normal. O sea que si yo muestreo una población normal, las medias van a tener también una distribución normal. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el histograma o la distribución? Vamos a suponer, acá vamos a hacer un histograma que comience con 90, que termine con 215. Para poder compararlo, y este otro histograma también lo vamos a empezar desde 90 y que termine con 215 para poder comparar. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense cómo el primer histograma, la población, tiene un sigma de casi 20, una media de 150 y un sigma de casi 20, y la media, también va a estar centrado aproximadamente en 150, pero el sigma va a ser menor. Eso también lo podríamos ver si nosotros hacemos las medidas resúmenes de nuestra población, es decir, de la altura y de nuestra media y de nuestra nueva variable, que es una media aritmética. Entonces, en la población, fíjense, yo tengo una media de 150 y un desvío de aproximadamente 20. En la población, digamos, perdón, en la población de mis medias aritméticas, que piensen que yo tengo, perdón, quiero sacar, ahí está. En mi población de las medias aritméticas, yo tengo en mi población de las medias aritméticas, yo tengo una media bastante parecida a 150 y un desvío estándar menor, ¿sí? Un desvío estándar menor. De 20 pasé a 12.
¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una distribución normal y saco medias aritméticas o saco muestras y a través de esas muestras saco una media aritmética, la media aritmética va a tener una forma aproximadamente normal. Y los parámetros de esa nueva distribución normal van a ser el mu de la población de la cual proviene. Y el sigma va a ser menor. Ahora vamos a ver a qué va a ser igual el sigma de la población de las medias aritméticas. Entonces, muestré una población normal, la media va a tener una distribución normal. Muestré una población no normal, la media va a tener una distribución aproximadamente normal. Ustedes pueden ver acá una distribución, una población de 3 elementos, una población que no es para nada normal. Sin embargo, se podría demostrar a través de la extracción de muestras de tamaño 2 que la distribución de la media, este es un histograma entre comillas de la media muestral, de una media calculada con 2 elementos, ya se empieza a aproximar muy tímidamente a una campana. Entonces, yo puedo decir que si es normal, la distribución de la media va a ser normal. Si no es normal, la distribución de la media va a ser aproximadamente normal si el tamaño de muestra es mayor que 30, digamos, un tamaño un poco considerable. Fíjense que yo acá puse la mu de la X media. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el parámetro de centralidad de la distribución de la media? El parámetro de centralidad de la distribución de la media es igual a mu, al parámetro de centralidad de la población de la cual proviene. La varianza de la media, es decir, de la media que yo ya saqué, ya sea con 2, con 3 o con 5 elementos, la varianza de la media va a ser igual al sigma cuadrado, la varianza de la población de la cual proviene, dividido el tamaño de muestra. Entonces, a la raíz cuadrada de esto se le suele llamar error estándar. Entonces, esto me da lugar a comentarles lo que dice el teorema central del límite. ¿Qué establece el teorema central del límite? Si yo tomo una cantidad de muestra n, tengo un tamaño de muestra n, saco n elementos de una población suficientemente grande, aproximadamente mayor que 30, la variable aleatoria que genero al muestrear esa población se distribuye normalmente con media mu y variancia sigma cuadrado sobre n. Entonces, si la distribución es normal, la media aritmética va a ser normal con media mu y variancia sigma cuadrado sobre n. Se entiende que el mu y el sigma cuadrado son los parámetros de la población que da origen a la media. Entonces puedo escribir que X media se distribuye normal mu sigma cuadrado sobre n. Sea esta X, o sea la variable aleatoria de la población normal o no normal, siempre que el n sea grande, o sea mayor que 30, la distribución va a ser normal. Si es normal, va a ser normal. Si no es normal, se va a aproximar a la normal. ¿Sí? Si no es normal, se va a aproximar a la normal. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que la media aritmética se distribuye normalmente con media mu y sigma cuadrado sobre n. Vuelvo a decir, si es normal, va a ser normal siempre. Si no es normal, con que el n sea grande, va a ser normal. Se va a distribuir de esta manera. Quiere decir que el mu va a ser el mismo de la población que le da origen a esa media.
Pero, lógicamente, si la población origen tiene esta dispersión, la población de las medias va a ser mucho más concentrada, va a estar mucho más concentrada con respecto al promedio. Y nosotros lo acabamos de ver a través de estos histogramas que hemos hecho recién, tanto para la distribución origen, que es la altura, como la distribución de las medias aritméticas. Entonces, si la media aritmética es normal, con media mu y sigma cuadrado sobre n, puedo estandarizarla. Ahora, construyo una variable normal 0,1 como x media menos mu sobre la raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre n. O lo que es lo mismo, x media menos mu sobre sigma sobre raíz de n. He logrado obtener una distribución normal 0,1. ¿De qué manera? Estandarizando la media aritmética. Entonces, con un n grande, z siempre va a ser una distribución, va a tener una distribución normal con media 0 y varianza 1. Entonces, a partir de una población, si yo la muestreo, esa media que calculo con la población va a tener una distribución normal y la voy a poder estandarizar, siempre y cuando el n sea grande. Si el n es chico, tengo que tener una distribución normal para que sea normal, ¿sí? Si el n es chico y la distribución no es normal, hay que ver otros métodos estadísticos. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a ver este ejemplo. Si en un campo se tienen plantas cuya producción por planta tiene una distribución normal con un mu5 y un sigma de 3 kilogramos, pensemos que extraemos una muestra de 25 plantas. ¿Qué probabilidad se tiene de que la media de la muestra sea inferior a 4 kilos? Primero vamos a pensar lo siguiente. La variable mía es producción. La variable mía es producción. Esta X tiene una distribución de mu con 5 kilos, un mu de 5 kilogramos, y un sigma de 3 kilogramos. Esa es la distribución de la variable en la población. La producción tiene esta distribución. Mu 5, sigma 3. Ahora bien, yo saco una muestra ¿de cuántas plantas? De 25 plantas. Por lo tanto, la media aritmética va a estar calculada con 25 plantas. ¿Cuál va a ser la distribución de la media aritmética? A ver, vamos a copiar esto. La distribución de esta media aritmética va a ser mu va a valer ¿cuánto? 5. Sigma de la variable en la población vale 3 kilos, ¿sí? 3. Entonces, la varianza en la muestra va a ser 3 al cuadrado dividido 25. Esta va a ser la distribución de la media aritmética. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la media sea menor que 4 kilos? Es igual a, ahora tengo que estandarizar 4. Calculo el Z. ¿Cómo tengo que calcular el Z? Media menos mu sobre la raíz cuadrada, el sigma de la media sería sigma cuadrado sobre n. Entonces, media 4 menos 5 dividido 3 sobre raíz de 25. Eso es igual a 1,66. Entonces, la probabilidad de que la media sea menor que 4 es igual a la probabilidad de que Z
sea menor que 1,66. Y eso me da 0,9515. ¿Cómo lo puedo averiguar? Bueno, podría ir acá, aplicaciones. Perdón. Aplicaciones didácticas, gráficos de función de densidad. Para la normal voy a buscar que sea menor o igual a 1,66. Me da 0,9515. La probabilidad de que Z sea menor que 1,66 es 0,9515, que es lo que tenemos acá. Entonces quiere decir que si yo extraigo una muestra de 25 plantas de una población que tiene estos parámetros, es altamente posible, tengo un 95% de probabilidad de que esa media sea menor que 4 kilogramos. Lo que hemos hecho es aplicar la distribución de la media a este ejercicio. Entonces, lo que hay que tener presente es que la media aritmética tiene una distribución normal con media mu y sigma sobre raíz de n, o varianza sigma cuadrado sobre n. En el caso de que no se conozca la varianza poblacional, aparece, que es lo que sucede siempre, aparece una nueva distribución que se denomina T de Student. ¿Cuándo surge la distribución T de Student? O sea, es parecida a la normal, campanular, simétrica, pero surge cuando uno reemplaza el valor de sigma por su estimación, es decir, por S. Entonces, la T de Student surge cuando yo estandarizo, pero en vez de la media, pero en vez de usar el sigma, uso el S. Si tenemos una variable distribuida normalmente, pero no se conoce el sigma y se cuenta con una estimación muestral, es decir, con S, voy a usar esta transformación. X media menos mu sobre S sobre raíz de n. A esta nueva variable que yo estoy generando la llamo T. La llamo T. T de Student. T de Student con n menos 1 grados de libertad, se dice. Entonces, si saco una muestra de 10 alumnos de una población, el denominador va a ser, el denominador del S va a ser n-1. A eso se lo conoce como grados de libertad de la T de Student. O sea, si este n es 10, S va a tener en el denominador n-1. Y esos son los grados de libertad de la distribución T de Student. ¿Para qué necesitan esos grados de libertad? Bueno, para poder identificar, para poder calcular los valores de T. Por ejemplo, pueden usar en aplicaciones didácticas, gráficos de función de densidad, la T de Student con, supongamos, 9 grados de libertad, y acá pueden obtener cuál es el valor de la T de Student para un 2,23, por ejemplo. Entonces, la probabilidad de que la T sea menor de 2,23 es 97,37. De esa manera pueden buscar los valores de T o también utilizar una tabla como se puede utilizar para la distribución normal. Bueno, vamos a, en nuestras actividades presenciales, vamos a reforzar la T de Student como distribución y como búsqueda y uso de la tabla T de Student. Ambas características. Bueno, con esto, digamos que terminamos la clase de
distribución de la media y T de Stewart. Bueno, nos vemos en otra oportunidad.